nos acompaña la doctora Patricia Ames, integrante del Consejo Nacional de Educación, antropóloga, para hablar el día de hoy del enfoque de género en el currículo nacional del Ministerio de Educación. Por supuesto, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, ¿no es cierto? Hagamos un poco de memoria y recordemos que hace algunas semanas, nada más, hay que decirlo, el 3 de abril se difundió el fallo de la Corte Suprema que declaró infundada la demanda de Acción Popular contra el enfoque de género en el currículo nacional de educación básica. Al día siguiente, nada más, el 4 de abril se publicó la Política de Igualdad de Género y es importante que ya en este momento, seas padre o no seas padre de familia, madre de familia, entiendas en principio a qué se refiere el sector educación con el enfoque de género. Bueno, el enfoque de género es una política del Estado peruano para garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? Sabemos que en nuestra región y en nuestro país, a lo largo de nuestra historia han habido muchas desigualdades entre los derechos de hombres y mujeres, ¿no? Hace apenas 100 años que las mujeres podemos ir a la universidad, por ejemplo, ¿no? Hace apenas 60 años votar, 60 años apenas, ¿no? Desde el 47 me parece. Entonces han habido derechos desiguales y eso ha cambiado en las últimas décadas. El Estado peruano se ha comprometido a ofrecer esta igualdad de oportunidades a hombres y mujeres y eso también tiene que verse reflejado en la política educativa, ¿no? Y efectivamente en el currículum se ha recogido este enfoque que es transversal a varios sectores del Estado, no solamente al de educación, ¿no? Exacto, claro que sí, porque cuando se habla de discriminación, de restricciones, de cosas que han ido avanzando en el tiempo, no solamente nos fijamos en educación, también en el trabajo, en acceso a la salud. Así ¿no? es. Entonces, claro, es importante entender que el enfoque de género, como bien ha dicho nuestra invitada, no solamente se va a ceñir a lo que es la educación de nuestros escolares, sino que la vamos a ver, o lo vamos a ver en diferentes sectores. Ahora, sabiendo pues que el enfoque de género entonces es este recurso, ¿no es cierto?, que lucha contra la discriminación, ¿cómo así se lleva a las aulas? ¿No? ¿Cuáles son los primeros aprendizajes que deberían tener nuestros escolares? Bueno, en las aulas lo importante es que los niños y niñas comprendan que son iguales, ¿no? Y que sus diferencias físicas, externas, no implican diferencias en capacidades o en habilidades, ¿no? Y entonces también se trata de crear una idea de igualdad entre todos y también de respeto por las diferencias, ¿no? También de valorar que muchas de nuestras características que vemos externamente, por ejemplo, los colores que usamos, ¿no? El color ha sido un tema muy típico, o sea, nada hace de un color femenino o masculino, sino es el significado que le damos las personas, el significado que construimos las personas. Entonces, en nuestra sociedad se ha asignado, por ejemplo, con mucha frecuencia que el rosado está más asociado a las mujeres y el celeste a los hombres, por ejemplo, claro, ¿no? que sí. Pero eso no hace que el color rosado en sí sea algo femenino, ¿no? Y no hace que un varón que usa el color rosado sea femenino necesariamente, Y ¿no? mucho menos se puede permitir que sea señalado o señalada Que sea por señalado, eso, ¿no? atacado, agredido por ese tipo de, por usar, por ejemplo, ese color, ¿no? Igual con las actividades, ¿no? Decimos que las niñas pueden ser lo que quieran, pueden ser doctores, ingenieros, abogados, y los niños también pueden ser lo que quieran, ¿no? Pueden ser abogados, doctores, ingenieros, artistas, bailarines de ballet, lo que quieran, ¿no? A veces no somos conscientes de estos patrones y cómo lamentablemente desde el hogar también fomentamos, ¿no es cierto?, que tanto chicos como chicas, niñas, niños adoptan ciertos roles que están más en la cabeza del adulto que del infante, ¿no? Hace algunas semanas jugaba con una sobrina, por ejemplo, ¿no? Y me decía, vamos a jugar al doctor. Y yo le dije, muy bien, vamos a jugar al doctor, ¿no? Y me dijo, bueno, adelante, señorita, pase, el doctor la está esperando. Y yo le digo, pero no hay ningún doctor, le digo, te va a tocar jugar de doctora. Y se quedó como, ¿lo hago o no lo hago? Y a mí eso me quedó, o sea, me enseñó claramente cómo ella en algún momento de su corta vida ha aprendido a que tiene un rol determinado que no es el del profesional. Exacto, ¿no? Que O no no tiene se nada de ve malo, como... ojo, ser secretaria tampoco o asistente, ¿no? Pero que tengan la opción de escoger en todo caso. Claro, y muchas veces tendemos a estereotipar ciertas profesiones como, por ejemplo, el doctor es solamente para los hombres, ¿no? El científico también, ¿no? Sí. Tenemos en el Perú, nosotros tenemos una población escolar 50-50 de hombres y mujeres y una población universitaria también, paritaria, pero por ejemplo en las carreras de
ingenierías, en las carreras más tecnológicas, apenas tenemos un 20-30% de mujeres. ¿Por qué? Porque justamente desde muy pequeñas dejamos que estos estereotipos se vayan interiorizando, ¿no? Y muchas veces vamos excluyendo a las niñas de perseguir carreras científicas, por ejemplo, ¿no? Entonces veía hace poco en un reportaje, en un video de Verizon, por ejemplo, cómo desde pequeñas les decimos, ay, no juegues con animalitos, no te ensucies la ropa, ¿no? Claro. No explores la naturaleza, no explores, no sé, las estrellas, porque puede ser, o no uses máquinas porque puede ser peligroso para ti. Juegas como niña, juegas como niño, ¿no? O también descalificamos, ¿no? Formas de juego que pueden ser de exploración, de curiosidad científica, y vamos convenciéndolas de que hagan más bien otras tareas más femeninas, de cuidado, ¿no? Y con eso estamos perdiendo muchos talentos, ¿no? O sea, cuántas posibles científicas, matemáticas, ingenieras estamos perdiendo por decirles esta es una profesión para hombres, ¿no? No dudo que todos los padres y madres de familia que tengan una niña en casa, una niña en etapa escolar, quieran pues que sus niñas sean tratadas con respeto, con igualdad, ¿no es cierto? Lamentablemente la confusión o el estrés de algunos padres de familia viene cuando se habla de la educación sexual, ¿no? En este caso, ¿cómo es que la educación sexual forma parte del enfoque de género y qué es lo que finalmente se les va a enseñar o ya se les está enseñando a nuestros escolares? El Ministerio de Educación tiene una política de educación sexual integral. Esto es que considera la educación sexual como algo no solo biológico, sino también social, humano, emocional, ¿no? Y la idea es justamente trabajar en la comprensión integral de la sexualidad, que es parte de nuestra humanidad, de nuestra vida humana, ¿no? Yo creo que ha circulado mucha desinformación sobre el enfoque de género, diciendo que el enfoque de género va a orientar en un sentido o en el otro a niños y niñas, o los va a convertir en cosas que no son. Y eso de ninguna manera va a ocurrir en nuestras escuelas, ¿no? Nadie puede convencer a alguien de algo que no es, ¿no? Ni a los niños, ni a los adolescentes, ni al menos a los adultos, ni a los adultos, ¿no? Lo que se trata más bien es de que los niños reconozcan su cuerpo, sus cambios y las opciones para cuidarse también en relación a su vida sexual, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, hay un conjunto de decisiones que deben tomar para tener una vida sexual sana, saludable e integral, ¿no? Que no se sientan violentados, que no se pongan en peligro, que no tengan embarazos no deseados, ¿no es cierto? Entonces, para que eso pase, tienen que tener información, ¿no? Tienen que conocer. En nuestro país muchas veces la sexualidad ha sido un tema un poco tabú, y ¿no? sigue siéndolo. Y lo sigue siendo, entonces hay mucha incomodidad de hablar del tema. Pero si no hablamos del tema, los chicos y las chicas no van a tener información. Hay incomodidad de hablar del tema, pero en casa tampoco se habla del tema. Exacto. Entonces estamos pensando en nuestros niños a corto plazo, pero no a mediano ni a largo. ¿Qué va a pasar con ellos y con ellas? No, y podemos ver las consecuencias, ¿no? Perú es uno de los países que tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas en Sudamérica, ¿no? ¿Por qué tenemos un embarazo adolescente tan alto? Porque les decimos a los chicos y a las chicas no hay que hablar del tema y entonces no tienen información, pero obviamente están en una etapa de exploración, entonces exploran y eventualmente también tienen relaciones y se embarazan. Claro, y sin toda la información necesaria, ¿cómo toman una buena decisión, ¿no? ¿Cómo les confiamos a chicos en formación que decidan sobre cosas tan importantes para su futuro? Exacto, sin información van a tomar muchas veces decisiones equivocadas que van a tener consecuencias en su vida y en su futuro, ¿no? Ahora, este esfuerzo, el enfoque de género, que es una realidad, que es una política de Estado, ¿no? Frente a la que ya hay que, digamos, abrir un poco la mente. ¿Cómo se complementa en el hogar? Es decir, este esfuerzo, ¿no es cierto?, de llevarles información a los niños, a los adolescentes, ¿es suficiente? ¿No? Es decir, cuando ese adolescente, cuando ese niño llega a casa, ¿qué pasa si en el hogar también hay discriminación? ¿Qué pasa si en el hogar hay violencia? ¿Qué pasa si en el hogar no está sucediendo lo que debería suceder o lo que está aprendiendo en la escuela? Claro, en el Consejo Nacional de Educación consideramos que la educación es una tarea de todos, no es solamente una tarea de la escuela, es una tarea de la sociedad, de la familia, de la comunidad. Deberíamos convertirnos en una sociedad educadora y hacia ahí queremos caminar en nuestro nuevo proyecto educativo nacional, ¿no? Porque la tarea de educar a los niños es de todos nosotros, ¿no? Entonces, si bien en la escuela puede haber cierta información, en la familia también se debe complementar, se debe ampliar, se debe continuar desarrollando esa información y esa
posibilidad, por ejemplo, de considerarnos iguales, de superar los prejuicios, de romper un poco con los estereotipos que muchas veces nos rodean. Y así como hablamos de información para empoderar a nuestros escolares, la información también, ojo, va a empoderar a los adultos, nos tiene que empoderar, y en ese sentido es importante que nos acerquemos al currículo nacional, que tendamos no solamente el enfoque de género, sino los otros enfoques que también son parte ya de la educación de nuestros hijos, ¿no? Está el enfoque intercultural, que promueve el intercambio de ideas, experiencias, el enfoque de derechos, el enfoque ambiental, el enfoque de búsqueda de la excelencia, el enfoque inclusivo o de atención a la libertad, a la diversidad, perdón, el enfoque orientación al bien común, entonces el enfoque, y bueno, finalmente el enfoque igualdad de género, ¿no? La elección de cada uno de esos enfoques responde a una realidad de nuestros escolares, responde también a una tendencia mundial, es algo que ya está pasando en otros países, esta formación integral que necesita el escolar. Sí, efectivamente esos diversos enfoques se han tomado porque por un lado son consistentes con nuestro marco legal, con nuestra Constitución, con los derechos que garantiza la Constitución, con los compromisos que hemos adquirido internacionalmente y con los avances en la educación en el mundo en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enfoque de inclusión para atender a la diversidad. Somos un país diverso, ¿cómo no vamos a reconocer esa diversidad que existe? El enfoque de género para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres también está en otros marcos legales que tenemos, ¿no? Y así para cada uno de estos enfoques, ¿no? No son enfoques antojadizos, sino que la inclusión de cada uno de ellos obedece a la reflexión y al estudio de otras realidades educativas y de nuestros propios compromisos como sociedad democrática. Y doctora, ¿qué mensaje tendría para aquellos padres y madres que hasta la fecha no han tenido un real acercamiento al currículo nacional, ¿no? Y tampoco una real comprensión de lo que es el enfoque de género? Yo los invitaría a hacer dos cosas, ¿no? Una es leer el currículum y leer los materiales del Ministerio de Educación. Todo el material que produce el Ministerio de Educación es público, está al alcance de todos, el currículum está en internet, en la web. Está en la web. Eso por un lado, leer, informarse de qué materiales están trabajando y en un segundo lugar también acercarse a la escuela, pedir información, conversar con los maestros. Directamente con ¿no? el maestro de sus hijos. Sí, o sea, también el maestro, la maestra, el director o la directora puede organizar charlas, reuniones entre padres de familia, con los maestros para explicar mejor cómo se va a trabajar cada uno de estos temas, por ejemplo el tema de educación sexual, que puede ser un tema que preocupa a algunos padres y madres, para evitar también estas ideas equivocadas, ¿no? De que se va a fomentar esto o aquello. Bueno, reunámonos y conversemos. A los niños, ¿no? Exacto, ¿no? Reunámonos y conversemos de qué es lo que efectivamente se va a trabajar en las aulas, ¿no? Muy bien. Y comunicación con sus hijos, ¿no? Sí. Que es lo básico también, porque son ellos quienes finalmente van a transmitir todo aquello que estén aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, a ti. por habernos acompañado. Hemos conversado con la doctora Patricia Ames, integrante del Consejo Nacional de Educación. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más.